Hola a todas y a todos. Mi nombre es Virginia Pacini, soy la directora del Centro de Ingeniería Sanitaria, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, y junto al Instituto de Estudios del Transporte le damos una calurosa bienvenida al ciclo de videos online para municipios y comunas, en esta oportunidad referido a las problemáticas de el transporte y la movilidad y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. La problemática del transporte, tanto de pasajeros como de cargas, urbano e interurbano, y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos es una problemática que tienen que abordar y resolver desafíos diarios municipios y comunas. Y en el marco de la pandemia COVID-19 se vieron eh, exigidos y con una problemática adicional y dejando al desnudo las necesidades de las instituciones. Entonces, de la Facultad de Ingeniería queremos acercar algunas herramientas para entre todos poder llegar a consejos y soluciones desde el punto de vista sostenible. Es un desafío este momento, un punto de quiebre para mejorar los servicios, para poner a prueba cambios que hacía mucho que teníamos que realizar. Entonces, tanto el Centro de Ingeniería Sanitaria como el Instituto de Estudios del Transporte se quieren poner a disposición de la comunidad para poder acompañarlos en este desafío. El ciclo de videos es un ciclo de video asincrónico que está diseñado en 8 entregas, al finalizar las cuales nos gustaría conocer sus inquietudes. En esta primera entrega vamos a hablar de los residuos sólidos urbanos en el marco de la pandemia COVID y está a cargo del ingeniero Sebastián de la Fuente, perteneciente al Centro de Ingeniería Sanitaria. Les quería destacar que el Centro de Ingeniería Sanitaria, fundado ya hace 50 años, tiene como misión brindar a la comunidad soluciones a problemas de saneamiento desde el punto de vista de las tecnologías apropiadas y de las infraestructuras sostenibles. Funcionamos en el Centro Universitario Rosario y desarrollamos nuestra tarea a través de varios ejes, entre los cuales se encuentran la docencia tanto de grado como de posgrado, la realización de proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de extensión y asistencia técnica en temas de saneamiento básico y asistencia técnica en los laboratorios de química y microbiología de agua, así como también mediante proyectos de investigación. Los dejo entonces con mi compañero Sebastián de la Fuente para desarrollar el tema de residuos sólidos urbanos en el marco de la pandemia COVID. Muchas gracias. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a este ciclo online de reflexiones para municipios y comunas que organiza el Centro de Ingeniería Sanitaria y el Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Sebastián de la Fuente, del Centro de Ingeniería Sanitaria. En este video, en este primer encuentro, vamos a abordar la problemática de los residuos sólidos, de la gestión de los residuos y cómo es afectada por esta contingencia. Apuntamos básicamente a municipios y comunas de nuestra provincia. Ustedes saben, en Santa Fe los primeros responsables de la gestión de residuos, o sea, la cara visible ante el vecino, los que tienen que dar una primera respuesta, son ellos, son las gestiones locales. Arrancamos poniendo un poquitito en contexto la situación actual. Hay una situación de pandemia mundial que todos conocemos, de coronavirus. El día 7 de marzo de este año aparece el primer caso
positivo en nuestro país. Llega al momento de tomar medidas. El gobierno nacional decreta el 20 de marzo una restricción severa de actividades. En consecuencia, afecta mucho a la movilidad de las personas. La recolección, el transporte, el tratamiento de residuos sólidos urbanos peligrosos y patogénicos va a ser declarada como actividad esencial, con lo cual en principio puede seguir prestándose, si bien va a tener algunas limitaciones que luego veremos. Van a verse algunas imágenes, como la que podemos apreciar acá, una rambla normalmente repleta de gente, en este caso totalmente desierta. Esto naturalmente, como todos sabemos, va a tener una consecuencia, un impacto sobre la gestión de residuos. También hay consecuencias producto del menor traslado de gente, impactando mucho sobre todo en las localidades grandes, las localidades que reciben mucha gente de afuera, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, y va a haber ahí en ese sentido algunos números contundentes, por ejemplo Capital Federal con un 30, un 40% menos de gente de la que habitualmente hay. Debido también a esta restricción, a esta reducción de actividades, la cantidad de residuos provenientes de grandes generadores, generadores especiales, industriales compatibles con domiciliarios, se va a reducir prácticamente a cero. Las actividades en bares, restaurantes, shopping está fuertemente restringida, al igual que la industria, aún hoy, al día de la fecha. Se verifica también un aumento de los llamados residuos grandes, de limpieza de patio. Básicamente tiene que ver con que mucha gente se está quedando en su casa, tiene tiempo para revisar, ordenar, hay alguna aprensión en ese sentido en referencia a la pandemia, la acumulación de cosas en desuso, muebles, enseres, y hay que mencionar también que se están recibiendo mensajes muy fuertes en referencia al descacharrado, que tiene que ver con otra afección que nos está llegando por estos días, que ha cobrado relevancia, que es el dengue. En general, la mayoría de las plantas de tipo social, con separación manual, por precaución, la gran mayoría de los municipios y comunas han decidido cerrarlas, paralizando totalmente la actividad. Únicamente las más grandes, caso de Capital Federal, con un altísimo grado de automatización, permanecen operando. Algo similar en principio pasó con la recolección informal, digamos, la limitación al tránsito de gente la detuvo, la paralizó. Prácticamente esta actividad está muy ligada a la subsistencia, al día a día, y básicamente lo que tiene que ver con que se haya detenido, más allá de la limitación al tránsito de personas, tiene que ver con que los acopiadores tampoco están desarrollando actividades. Es decir, al no tener quien les compre el material, con quien comercializar estos materiales recuperados, el producto de su trabajo, los cirujas no desarrollan su actividad. Esto plantea lógicamente una urgencia que tiene que ver con la supervivencia, especialmente de aquellos recuperadores, de aquellos cirujas que no están enmarcados en ningún tipo de organización que le pueda dar una respuesta y en consecuencia resultan ser los más vulnerables ante esta crisis. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer como responsables de una gestión municipal, de una gestión local para enfrentar esta situación desconocida? Tengamos presente que si bien en nuestro país y en nuestra provincia particularmente estamos en una situación bastante aliviada, por lo menos al día de la fecha, no conviene relajarnos. Tenemos que considerar que es muy posible que suframos una merma, ojalá no sea importante, pero probablemente sí, de personal cuando se alcance el pico de la pandemia en nuestro país, y que es la responsabilidad nuestra, es una de las prioridades que tenemos que tener, mantener el servicio, la prestación del servicio. Tenemos que considerar que es posible que no solamente falte personal porque se enferme, sino que también probablemente tenga que cuidar a un familiar que se enferme. Eso nos va a generar un impacto en la plantilla, y bueno, eventualmente tendremos que pensar en una reprogramación que implique modificaciones en la frecuencia o la carencia de algunos servicios de higiene urbana. Ante todo, tenemos que intentar que, como decíamos, estas modificaciones no alteren a la higiene urbana y tratar de mantener la confianza de los vecinos en la calidad de nuestro servicio.
Conviene siempre tener, o en esta circunstancia, tener relevados, contar con alternativas en determinados puestos claves de la organización, del área de gestión de residuos, puede ser choferes, puede ser operadores de maquinaria pesada, de manera que eventualmente si hay faltantes, inasistencias, no se resienta el servicio. Hay que aprovechar esta oportunidad, en cierta forma, que se nos presenta de remarcar una vez más el uso obligatorio de elementos de protección personal, no solamente los que se requieren por ley, por cuestiones de higiene y seguridad, sino aquellos que se agregan como consecuencia particular de esta pandemia. Tiene que haber disponibilidad en base, en maquinaria y en los equipos de pantallas faciales, barbijos, alcohol en gel, otros desinfectantes, además de los elementos que, como decíamos, ya son obligatorios, como puede ser ropa, calzado o guantes. Eh, Reforzar en la medida de lo posible, o por lo menos tratar de que no se resienta en este contexto, el lavado y desinfección de equipos, y, como decíamos, que haya elementos disponibles para hacer una buena higiene de los mismos. En la imagen podemos ver, por ejemplo, un operario o un maquinista con un pulverizador, con una solución de agua, y alcohol, una solución desinfectante antes y después del turno de trabajo. Es una medida fácil, sencilla, económica y eficiente para poder desarrollar las tareas sin riesgos. En la misma línea, intentando preservar al máximo la salud de nuestros trabajadores, como decíamos, por ejemplo, rotación de personal, hacer una revisión preliminar de la plantilla, tener en cuenta, considerar los grupos de riesgo, cuál va a ser el personal que eventualmente tendremos que, por prevención, tener que enviar a su casa, personas mayores con enfermedades crónicas, con riesgo de hipertensión, problemas pulmonares y demás. Y en ese sentido, bueno, más allá, de más está decir si hay alguna trabajadora que esté embarazada, y en este sentido hay que remarcar que no solo tenemos que tener en cuenta al personal que nosotros tengamos, sino aquellos trabajadores que tienen algún familiar cercano de alto riesgo, para cuando eventualmente tengamos que decidir tomar alguna medida. Obviamente, remarcar la importancia de limitar el contacto físico es bastante difícil para nosotros, porque en general somos bastante proclives a dar la mano, una palmada, un abrazo. Hay que intentar en todo momento mantener un distanciamiento social. Hay que conversar también con el personal acerca de una maña que suelen tener, es muy común entre los trabajadores del sector, que es abrir las bolsas por curiosidad. Cuando creen que hay algo de valor, es frecuente que lo hagan. Entonces, bueno, tratar de hablar, de conversar para que eviten esta costumbre a toda costa. Hay que establecer, hay que comunicar al personal protocolos claros y sencillos acerca de cómo proceder en sus tareas, cómo desarrollarla, cómo usar los elementos de protección personal, si son descartables, cómo tienen que disponerlos, si son reusables, cómo tienen que higienizarlos correctamente para volver a usarlos, para tenerlos disponibles en la jornada de trabajo siguiente. Hay que ser consciente que lamentablemente es posible que algunos trabajadores vayan a vivir acontecimientos traumáticos, alguna enfermedad de un familiar, la pérdida de algún familiar o amigo, familiares con dificultades económicas, problemas en las relaciones personales. Es importante que, de ser posible, a nivel local, el municipio, la comuna, se prevé algún tipo de asistencia profesional, y si no, a lo mejor simplemente escuchar, estar muy atento, y que la distancia sea únicamente la física que nos exige la prevención. El personal del Servicio de Higiene y Seguridad desarrolla una tarea crítica de mucho riesgo, muchos de ellos manejan equipo pesado. Tenemos que, ante todo, cuidar al ser humano, y también ser conscientes de que el trabajador tiene que estar enfocado en sus tareas y concentrado en lo que debe realizar para evitar riesgo para él y para los demás.
Y como responsable de la gestión tenemos que intentar llevar una rutina que nos mantenga informados, canales oficiales, siempre tratar de estar al día, de manera de evacuar dudas, consultas que surjan en la medida, sobre todo, esperemos que no pase, pero bueno, en la medida que se produzcan más casos y surjan dudas o miedos a un eventual contagio. ¿Eh? También, como decíamos, bueno, es importante que intentemos preservar, mantener la calidad de los servicios, aunque tengamos que alterar alguna frecuencia o suspender momentáneamente alguno, pero bueno, tenemos que intentar mantener la calidad de manera de no sobrecargar, de no generar riesgos adicionales a la salud pública. Con respecto a los servicios de recolección de material separado en origen, en caso de que la comuna o municipio tenga, hay que intentar mantener la regularidad, tener en cuenta que mucho de este material separado muchas veces tiene como destino emprendimientos de tipo social, y bueno, hacer hincapié en el vecino en el hecho de evitar traslados innecesarios, es decir, que si va a algún centro a depositar residuos, vaya cuando tiene que desarrollar otra actividad, por ejemplo, ir al supermercado. En caso de que se decida suspender provisoriamente la planta de separación, muchas localidades, muchas comunas ya lo han hecho, podemos eventualmente generar un acopio temporal para estos materiales hasta tanto se reanude la actividad o vuelva a ser posible la comercialización de materiales. Algunos municipios, no es lo más frecuente, pero cuentan con algún servicio tercerizado. En estos casos lo que se recomienda, lo que deberíamos hacer es estrechar el contacto con el contratista, optimizar la comunicación, desarrollar en colaboración planes de contingencia, considerar puestos claves, como decíamos, qué pasa si nos quedamos sin algún supervisor, algún maquinista, algún coordinador, cómo lo reemplazamos de manera de garantizar la continuidad del servicio. Es importante que los planes de contingencia, tanto los propios como los que desarrollemos conjuntamente con los contratistas, se mantengan actualizados. En ese sentido, tengan en cuenta que lamentablemente nos estamos manejando en un contexto de bastante incertidumbre y que eventualmente hay muchos cambios rápidos y también muchas veces sobre la marcha. Y bueno, siguiendo con las recomendaciones para la gestión, ojalá que este punto no lo tengamos que aplicar, no sea necesario, pero sería bueno que estemos preparados, que lo tengamos planificado, en el caso de que sea necesario instalar un centro de aislamiento en la localidad o en el municipio. Para eso vamos a tener que trabajar codo a codo, muy, muy cerca, digamos, con los responsables del área salud de la localidad. Tendríamos que tendríamos que tener contenedores en cantidad y calidad adecuados, tendría que estar en perfecto estado, ser estanco y preferentemente contar con cierre hermético. Los residuos deberían transportarse a disposición final en un servicio exclusivo, exclusivamente planificado para esto y en un camión sin accionar el sistema de compactación, es decir, sin ningún tipo de compactación, ese tipo de residuos de un centro de aislamiento. Una vez cerrado el contenedor que empleemos, rociarlo con solución desinfectante según el protocolo, y acá podemos tener en cuenta que el paso del tiempo atenúa el potencial infeccioso de los materiales, del virus en distintos materiales. Es decir, si eventualmente tenemos la posibilidad de dejar el contenedor cerrado, previo a llevarlo a disposición final, lo ideal sería 72 horas, vamos a minimizar mucho el potencial infeccioso. Esto es importante especialmente si existe la posibilidad de que haya gente en el sitio de disposición final, que de hecho en muchas localidades es así. En cuanto al sitio de disposición final, justa y concretamente, la recomendación es, bueno, adecuarlo para este tipo de residuos, tenga una atención específica, recibirlo, de ser posible, en un horario lo más separado posible de la recolección normal, que no se superponga, hacer una fosa apartada, si es factible,
desde ya sin cirujas, desde ya sin recuperadores que hay en muchos sitios. Y bueno, en caso de ser posible, rociar con cal viva o lechada de cal y también tapar de inmediato, para que evitar, minimizar el riesgo de cualquier tipo de movilización, de dispersión de ese tipo de residuos. ¿Qué y cómo tenemos que comunicar al vecino? Hay que reforzar los criterios de consumo responsable, planificar las compras para un periodo largo, de manera que les permita quedarse en la casa y no salir más allá de lo necesario. Muchas veces parece una obviedad, sobre todo en este contexto, pero si se recuerdan, al principio de la pandemia hubo gente que salió corriendo a comprar montañas de papel higiénico, por ejemplo. Bueno, en ese sentido hay que pedirle responsabilidad, evitar ese tipo de cuestiones, los abastecimientos básicos están garantizados, bueno, evitar el consumo compulsivo e innecesario. Evitar en lo que es la gestión domiciliaria de residuos la dispersión, al hacer la disposición inicial, no dejar residuos ni otro material en otro lugar que no sea el cesto particular, el contenedor o el canasto comunitario. De esta manera, digamos, reducimos la manipulación y simplificamos el trabajo de nuestros operarios. Hay que gestionar las mascarillas, los guantes, las toallitas, cualquier residuo que esté relacionado eh, con la pandemia en una bolsa de plástico perfectamente eh, cerrada, en ningún caso dejarlos en el inodoro, en la vía pública, intentar no usar los canastos, las papeleras de la vía pública, tener en cuenta que el viento, algún otro factor puede dispersarlo, eso va a generar impactos, manipulación innecesaria por parte de nuestros operarios, riesgo para otros vecinos, para peatones. Como dijimos al principio, seguramente va a haber modificación en los servicios, alteración en frecuencia, suspensión de algunos servicios. Es fundamental que contemos con buenos canales de comunicación para el vecino, de manera de llevarle en todo momento tranquilidad. Calma, extremar más que nunca el cumplimiento de días y horarios establecidos a fin de no dejar residuos en la calle y perjudicar de esta manera la higiene urbana. Por último, no se puede enfatizar suficientemente este punto, como dije, nos está yendo bien, por eso tal vez estamos un poquitito relajados. Es importante que en aquellos casos donde se declare un caso positivo de COVID, en ese caso los habitantes del domicilio se ajusten estrictamente al protocolo establecido. Hay distintos protocolos, bueno, la provincia tiene su propio protocolo para los hogares donde se ha encontrado un caso positivo de COVID. Este es el protocolo publicado por el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia para la gestión intradomiciliaria de los residuos en hogares con enfermos de COVID. Van a ver que involucra 3 bolsas, es un poco engorroso, pero es la mejor manera de proteger a nuestros trabajadores de la sanidad pública, de la higiene urbana. Se lo dejamos, lo pueden encontrar también en la página de la provincia o en la del Centro de Ingeniería Sanitaria de la de la universidad. Vamos a tratar de poner a disposición información lo más confiable posible y lo más actualizada también. Pequeño detalle en cuanto a la solución desinfectante, tengan en cuenta que tiene particularmente esta que se propone acá, tiene que ser utilizada en el día, no tiene demasiada vida útil, así que hay que prepararla, usarla en el día laboral, y bueno, después al día siguiente tirarla y preparar otra. En principio eso es todo por esta entrega. Esperamos que les haya sido útil, esperamos haberles aportado algo. Sin duda nos enfrentamos a desafíos muy grandes en los próximos meses. Probablemente lo peor al día de hoy aún todavía no haya llegado. Estamos en una época en que por esta pandemia los acontecimientos se suceden rápidamente, realmente hay un elevado nivel de incertidumbre y hay mucha ansiedad.
en todos, en los trabajadores, en los responsables de la gestión y en general en la población. Creemos sinceramente que es un momento para volver a poner en valor los sistemas de gestión de residuos con que contamos, con sus defectos, inclusive destacar la importancia que tienen para la salud pública y sobre todo concientizar acerca de la necesidad de contar con infraestructuras adecuadas, personal capacitado, presupuestos acordes. Estamos convencidos de que si trabajamos juntos, si estamos a la altura de las circunstancias, podemos convertir estos desafíos en una oportunidad para avanzar. Desde la Universidad Pública, del Centro de Ingeniería Sanitaria, estamos en ese sentido para acompañarlos. Los saludo, cuídense mucho, espero que nos veamos en la próxima entrega. Gracias por venir.